fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. No tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta muriendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola, quiere ser flor y se pega como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada, fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Una preciosísima y cálida versión del enano de la vela puerca, de un documento testimonial y vibrante del maestro de los maestros, Alfredo Zitarrosa. Esta mañana les contaba, en los diarios de alcance nacional, en todas las portadas aparece temas que tienen que ver con el turismo. Señalaba que tal vez repasaba alguno de ellos con Benjamín Liberov, director nacional de turismo. Benjamín, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué cuenta? Bueno, ahora espera un momentito, te voy a decir lo que cuenta. A ver. El tránsito muy fluido en Fraiventos en la noche. A las 7 se comenzó a aplicar medidas de contingencia. En este momento un camión parado del lado argentino ocasionó un congestionamiento importante. Ya se tomaron medidas. Bueno, eso es lo que te cuento. Está bien. Lo que pasa en los distintos lugares. En ese marco hoy la República pone récord de turistas, llega por Fraiventos y señala que la cola llegó a 5 kilómetros. Bueno, hubo momentos en los cuales eso pasó. Lo que pasa que el resto del tiempo, producto de las medidas que se han venido tomando y que a partir de las experiencias anteriores, dolorosas muchas de ellas, se ha tratado de mejorar. No es que esté todo resuelto, ni mucho menos, pero hubo momentos en los que sí. Es imposible cuando tú concentras 10.000 personas en un lapso muy breve, tener soluciones para todo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, lo real es que si este año no fuimos titulares de algunos diarios en el sentido de decir que todo era bochornoso, bueno, yo tomo que aún teniendo algún problema, porque eso pasa en Europa, en muchos lados también, cuando se producen las salidas y entradas masivas de turistas, ¿no? Acá el problema lo tienen esta mañana, ya hace algunas horas en realidad, los profetas de la catástrofe, los profetas de no se puede, que decían que no iban a venir argentinos. Bueno, o si no, los que ya saben que hay 20% menos de argentinos o turistas, y cuando en realidad todos sabemos que entre el 27 y el 28 es cuando más llegan. Pero incluso si del 28 al 3 de enero estuviera todo lleno, tampoco eso quiere decir nada. O sea, aquí me parece que lo que no se asume que cuando se trabaja durante todo el año se generan resultados. A veces pueden ser mejores, a veces pueden no ser tan mejores. Pero lo que es cierto es que el país llegó ya a 3 millones de turistas, y que ahora oscila en ese entorno lo que vamos a recibir a lo largo del año, y la actividad de turismo
volverá a recibir este año más de 2.000 millones de dólares, y eso es trabajo para todos los uruguayos también. Claro, claro. Una de las fundamentaciones cuando algún periodista en general de derecha se escuda con que es objetivo, es decirle, bueno, el solo tema de cómo se eligen los temas, cómo se eligen las aristas de una realidad, lo posiciona a uno en el acierto o en el error. ¿Por qué digo esto? Tú decías El País. El diario El País, hablando de turismo, hace hincapié esta mañana en robos y detenidos en Punta del Este. Lo más importante para el país, en lo que tiene que ver con el turismo, fueron estos hechos puntuales de robo, un llamado de atención, pero el país lo destaca, lo potencia y lo pone en portada casi un afiche. Bueno, pero eso sí, digamos, si alguien tiene el suficiente tiempo y ganas y mira el año pasado qué es lo que pasaba, también era el mismo titular, lo único que de los 5 robos que hubieron de joyas el año pasado, 4 se aclararon, la mayoría de ellos se logró ubicar por suerte a los damnificados y devolverlos, pero eso no fue titular de nada. Mirá qué dato. Entonces, el tema es que cuando tú te acuerdas cuando se discutía un nuevo orden informativo internacional promovido por la UNESCO. Sí, señor. 15 años. ¿Cómo no? Bueno, desde entonces está establecido algo que para mí quedó meridianamente claro. No, la objetividad en el periodismo no existe. Es obvio eso. Es un tema de opciones y es absolutamente legítimo. Eso no es lo que está en discusión. Lo que sí está en discusión es lo que quieren decirse objetivos, hacen opciones que siempre van para un lado. Claro. O aquello que pasa, desgraciadamente, y tú también lo conoces, es el periodista hace la nota y otro titula. Después el periodista dice, pero yo no titulo. Y entonces la nota no tiene nada que ver con el título. Muchas veces. Sí. Entonces, pero el titular se hace y lo que leemos todo en los kioscos o lo que leen las radios en la mañana de los diarios son los titulares. Totalmente. Existe la verdad, existe la rigurosidad, existe la intencionalidad. Poner en portada el tema de robos y acompañarlo con una foto es estar potenciando una arista negativa del turismo, claramente. Pero es una opción. Es una opción, claro. A ver, lo mismo está pasando ahora. ¿Cuántos miles de fiestas y actividades hay de miles de personas? Que siempre es conflictivo, porque cuando tú pones sobre un territorio miles de personas que no son de ese lugar, tienen conflictos con los lugareños y tienen conflictos entre sí. Ahora, de todo eso lo que sale, por ejemplo, en estos días, es que Tinelli protesta por la feria y la fiesta que le van a hacer al lado. Cosa que, ojo, yo no estoy, o no quiero fundamentar en favor de la fiesta. Lo que quiero decir es que de toda esa convivencia, porque pasó, voy a retroceder también un poco en el tiempo. No, pero está en el diario de hoy, El Observador, el tema que destaca el turismo es justamente la polémica de la fiesta. La primera información, más allá de la portada, ahí tenés, pero fíjate, tiene que ver, y te la leo textualmente. ya la leí. Sí, no, pero me llamó la atención porque la primera que pone, hoy cuando abría el kiosco virtual con la prensa de alcance nacional, me llamó la atención que la primera fuera fiesta de fin de año, desata polémica entre empresarios. Ahí está, y entre empresarios, ¿te das cuenta? O sea, como si todo el empresariado estuviera discutiendo, no sé, en Punta del Este sobre algo. Ahora, vayamos un poco para atrás. Nosotros tuvimos un muy serio conflicto con nuestro principal mercado, ya algunas autoridades de Argentina y el corte de los puentes. Durante muchos años pasó, sobrevoló de alguna manera la posibilidad de que ese conflicto de alguna manera se tradujera en la convivencia en nuestros lugares del este, particularmente durante el verano. ¿Escuchamos alguna cosa que efectivamente afectara las relaciones entre los pueblos de Uruguay y Argentina en su cabalidad durante el periodo de verano? ¿Conviviendo en nuestras costas? Nada. Puede haber habido algún episodio aislado, pero en lo general no convivió, o sea que se demuestra que en el este del país, a pesar de recibir cientos de miles de personas de otros lugares, hay una cultura, hay una forma de convivir que hace que vengan justamente a nuestro territorio esos cientos de miles cada año. Entonces, eso parece que no es un valor, eso es simplemente una cosa que se pone como o no se pone, ni se menciona. Entonces, hay un conflicto con una fiesta de un 31 de diciembre en un lugar y entonces eso es polémica entre el empresariado.
No sé si me explico. Está clarísimo, está clarísimo. Pone el énfasis en lo que quiere. Digamos, nos pasa en la vida cotidiana, Sí. nosotros. Obviamente. Entonces, aquí, digamos, porque aparte, por otro lado, es como si la temporada solo existiera en un lugar del Uruguay. Lo que no quiere decir que no sea importante, porque en ese lugar o en ese entorno ingresa el 50% de las divisas que recibe el país a lo largo del año. Ahora, Montevideo es un lugar que tiene una ocupación muy alta en estos días, cuando normalmente no la tenía en hotelería, y ha crecido en oferta hotelera. Colonia está prácticamente lleno, San Javier está lleno, Paso de los Toros está lleno, Las Termas, que era un lugar donde había 15-20% de ocupación hace 10 años, hoy está 60-70%. Tenemos gente en Las Cañas, tenemos gente en Rivera, tenemos donde ustedes quieran, o donde los uruguayos quieran mirar, se van a encontrar con un fenómeno turístico. La temporada no es solo Punta del Este, y por suerte Punta del Este también es temporada y está bien. En lo que tiene que ver, ya que decís de la temporada y que no es solamente una zona y que es todo el año, en lo que tiene que ver con rubros y con ingresos que deja el turismo, ¿cómo está ahora posicionado cotejándolo con otros rubros? Por ejemplo, la exportación de carne, por ejemplo, los granos. ¿Cómo está situado en este momento? Este año el Uruguay por carne va a recibir algo más de, creo, 1.600 millones de dólares de ingreso, y es año récord. Y turismo son 2.200 millones de dólares. Y no estoy colocando ahí lo que ingresa por inversión para construir en el este del país y en otros lugares, o en Colonia. Pero, lógicamente, y por suerte para el Uruguay además, siempre lo señalo, el complejo agroindustrial, los granos, los cueros, la leche, etcétera, conforma el universo más importante de las exportaciones. Pero como actividad económica individual, el turismo es la actividad económica más importante del Uruguay. Y despegada de las otras, por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, con una luz importante. Ojalá, digamos, como se vaticina, en determinado momento la exportación de celulosa supere, y ojalá, si con racionalidad y sustentabilidad se desarrolla la minería, pueda superar al turismo, y ojalá todo lo que ustedes quieran, pero de alguna manera, por algo en el año 2010 la Organización Mundial de Turismo, cuando por primera vez estudió un país, estudió Uruguay como caso de éxito, porque habíamos pasado en 6 años de tener 540 millones de dólares de ingreso en el 2005 a 2.200 en el 2011, y eso creciendo un 30% en el número de turistas. O sea que pasamos de tener un gasto por día de turista de $40 a un gasto turista que supera los $110 por día. Estamos conversando con el director nacional de turismo, Benjamín Liberov, a quien le había preguntado, le había planteado que compartiera alguna de las claves, alguna de las pautas que llevaron a que Uruguay estuviera en la consideración en el concierto mundial de por qué este crecimiento en el turismo, para entender un poco cómo es que llegamos ahora a 3 millones. Bien, la primera cosa que importa, o que por lo menos señalaría, es por qué, si Uruguay es un país que de 3.300.000 habitantes y recibe 3 millones de turistas, llevó a que la OMT lo estudiara como caso, porque bueno, en España recibe 60 millones, Estados Unidos recibe algo parecido, Francia tiene un poquitito más, etcétera. Básicamente eso se daba por esa relación que yo mencionaba antes del corte, de que si en el 2005 Uruguay tuvo 540 millones de dólares de ingreso por turismo con 2.100.000 turistas, ¿por qué cuando llega a 3 millones, más de 2.000 millones de dólares de ingreso? Porque en definitiva la sustentabilidad del desarrollo de los modelos turísticos no está en crecer infinitamente en el número de turistas para poder crecer infinitamente o crecer en el dinero que recibe, sino que justamente la orientación con la cual la administración que asumió en el 2005, el gobierno de este país definió crecer porcentualmente más en dinero que en número de turistas, es una lógica de racionalidad y es una orientación política estratégica para con el turismo. Entonces, al visualizar que esos guarismos se habían dado, la OMT dijo, bueno, vamos a mirar
algo de lo que tú acabas justamente de preguntar. A ver, ¿qué cosas hay detrás de esto? A los efectos de que puedan, no como receta, sino que pueda ser útil para otras administraciones de turismo. Entonces, lo primero que se registra ahí es una mejora en la calidad de los servicios ofertados. Porque acá no es un problema de ser caro o barato, es cuánto cuesta en realidad acceder a un nivel de servicio. Eso ha mejorado. Segundo, son las facilidades que el Uruguay ha otorgado de infraestructura para la llegada al Uruguay. Lo tercero es cómo Uruguay se insertó en una región tratando de aprovechar que a la región llegaban un número de extrarregionales, turistas extrarregionales, y que efectivamente era más simple captar un alemán que llegaba a la Argentina que solamente viniera al Uruguay. O podíamos decir lo mismo a Brasil. Entonces, todo ese conjunto de políticas es lo que ha ido facilitando que esa realidad que la OMT visualiza como un caso de éxito. Hablando de casos de éxito, hay un éxito local. Yo ayer hacía alguna referencia, pero quería esta mañana, en esta charla un poco más extensa con Liberov, que se detuviera. Tiene que ver con lo que ha significado el crecimiento del turismo social, lo que ha significado que los sectores más humildes en la República Oriental del Uruguay, haciendo usufructo de lo que es un derecho humano, el poder vacacionar, el poder disfrutar del turismo, lo puedan hacer dentro de fronteras. Bueno, aquí yo diría que durante bastante tiempo operaba aquello del negro Olmedo, ¿no? Y si no me tenían fe, entonces, lo cierto es que cuando nosotros decíamos que había que avanzar a un sistema nacional de turismo social, en tanto el turismo es concebido como un derecho humano, o hay que concebirlo como un derecho humano por aquello de tener la posibilidad de disfrutar junto a seres queridos fuera del lugar de residencia habitual, porque eso implica enriquecimiento del ser humano, mejora del ser humano, de todos nosotros, ya sea por la convivencia que hacemos, ya sea porque nos ayuda a hacer inclusión en otros ámbitos, etcétera. Bueno, eso no es un problema de chasquir los dedos y que se resuelva, es un proceso que lleva 10, 15, 20 años, no es que al otro día vamos a estar resolviendo los problemas que teníamos. Entonces, ahí apuntamos a generar condiciones para aquellos que nunca habían tenido posibilidades de tener una experiencia de turismo, la pudieran hacer. Y que va desde los programas de quinceañeras, que de alguna manera han significado que chicas que nunca, ni siquiera a veces tenían la posibilidad de la fiesta de los 15 años, como tenían otras, de 100 pueblos del Uruguay, no de las capitales ni nada, de 100 pueblos, un número de 550, recorrieran o tuvieran opciones que además con todo lo que implica de interacción y de conocimiento. Muchas de ellas obviamente no conocían el mar, en algunos casos, por ejemplo. Pero tampoco nos concentramos en la costa, también hubieron en Montevideo viajes, o hacia Montevideo, o hacia Colonia y Carmelo, y de alguna forma también ese viaje que hacemos para personas mayores de 65 años que no conocen el mar, parafraseando a Morosoli en su cuento Viaje hacia el mar, y también el proyecto de trabajadores, que muchas veces no es que no se salga, por ejemplo, a acampar o no se salga de los trabajadores, pero como convivencia grupal tampoco la tenían, y hemos iniciado también un camino de esos. Entonces, aspiramos a que al finalizar este periodo de gobierno, anualmente, entre lo que promueve el Banco de Previsión Social y esa fabulosa experiencia que es la Colonia Raigón, entre lo que tienen algunas otras organizaciones sociales, con lo que coordinamos con el INAU y con la enseñanza media, y entre este programa quinceañeros unos 50.000 uruguayos, y ahora, perdón, me olvidaba de que ahora, por ejemplo, con el ZUNCA, con el fondo de la construcción que existe, que ya hemos comenzado, y también, no sé si tú has visto la colonia de vacaciones que tienen los trabajadores de salud pública justo a la entrada de Punta del Este, ahí en Puntas del Chileno. No. Bueno, que la han remozado y están trabajando y están llenando sus capacidades permanentemente. Ah, ¿sí? Sí, sí.
Incluso no tengo gusto de conocerla. Que es de los trabajadores de secundaria en Guasubirá. Ahí sí conozco. Banco de Previsión Social, y también son las casas que se reciclaron para el sindicato de trabajadores judiciales en lo que era el Obrador de Palmar, que eso es una experiencia muy muy importante. Lo que ahora se está haciendo en lo que fue el viejo Obrador de Rincón de Baigorria, en Baigorria, perdón, no, mezclé Rincón. ¿Cómo es la mezcla esta que un antiguo obrador te termina siendo un punto de encuentro de turismo? Bueno, en el caso de Palmar, sí. Nosotros allá por poco después de asumir en el 2005 recorrimos lo que era el Obrador de Palmar. Allí llegaron a trabajar prácticamente 3.500, 4.000 personas. Chao. Ahí hay Poder Judicial, Junta Local, Policía, Liceo, Escuela, y bueno, y toda la infraestructura que tenía eso, clubes sociales, parador, hotel. Bueno, ahí vivían, cuando yo fui, 270 personas. La mayoría de las 400 casas que estaban ahí estaban prácticamente tapiadas. Los índices de alcoholismo eran de los más altos del Uruguay. Llevó 2 años de discusiones entre UTE y la Intendencia a resolver un comodato por 30 años, y quiero decir que ese lugar de Palmar, en esas condiciones que estaba, a todos nosotros los uruguayos nos costaba $500.000 al año, y era simplemente a fondo perdido. Eso, una vez procesado, la Intendencia de Soriano pidió autorización a la Junta Local para poder hacer llamados para 50 de esas viviendas o esas casas, y pagaba $1.500 por el derecho a 10 años a estar en ese lugar, y la condición, además de ese pago, era pintarla y arreglar su jardín. Bueno, eso ha significado que luego hubo otro segundo llamado, han seguido quedando en lista de espera quienes se interesan en eso. Hoy prácticamente no quedan casas sin ocupar. Los trabajadores judiciales pidieron un apoyo al ministerio y con la Intendencia se coordinó, y creo que son 4 o 6 casas que ahí tienen los trabajadores judiciales. Ahora ya se han generado pequeñas empresas que justamente dan mantenimiento a las casas. Algunos de los galpones que habían se solicitaron para hacer guardería de base de naves, porque también los argentinos vienen a la pesca y demás ahí en Palmar. Y un parador que había está funcionando, que tiene piscina, canchas de pádel, etcétera. Había 2 paradores ahí, porque los brasileros cuando construyeron eso tenían la política que los ingenieros y los técnicos tenían un parador y los trabajadores tenían otro parador. Y ahí hay un camping importante, y esa experiencia nos permitió ahora hacer una cosa similar con UTE hace 2 años, para ver cómo podemos mejorar en Baigorria. Ya ahí incluso ya hay un acuario que se ha establecido, hay algunas casas que se han reciclado, y esperamos que en el correr de los próximos 2 años, ya sea con el propio fondo de la construcción, o sea a través de otra variante, eso también se convierta en un lugar de turismo para diferentes sectores. Alguien me acota aquí por el 1130 que está muy linda esa colonia, que está en la parada 42, está ubicada en la parada 42. Bueno, está bien. Mirá, nos acotan más datos incluso. Es muy bueno para tu ego, supongo, quienes escuchan la visión. No, que estén al toque, que estén aportando, ¿no? Por supuesto, y seguramente debe de haber otros que quieren saber o tienen crítica que hacer, y eso está perfecto, ¿no? Está bien. El aportar es sumar. Tú dirás que no tiene nada que ver, pero bueno, hoy cuando leía la prensa estaba el tema de las tobilleras, bueno, que ahora se relativiza un poco su significado, ¿no? Yo creo que va a coadyuvar a bajar la violencia, esta cosa terrible que tenemos con la violencia doméstica. No es la solución, ni mucho menos. ¿Por qué digo esto? Porque siempre me pareció muy interesante, para unirlo como ejemplo, el tema de las quinceañeras, que se seleccionaran por la escolaridad. No se va a lograr terminar con la deserción, ni que los gurises quieran continuar en el liceo, pero es una medida que también coadyuva a eso. Me ha parecido muy interesante cómo han logrado pequeñas aristas que a veces no tienen toda la difusión que debieran, también ayudar
en otras áreas, Bueno. porque allí el objetivo es otro, pero también ayuda al de la enseñanza. Vamos a ver, acá no existen varitas mágicas Claro, que lo tocan y lo convierten claro. en maravilla lo que tiene una dificultad. Creo que cuando vamos al médico también nos pasa que nos dicen, no, lo suyo es multicausal. Entonces, claro, arreglo una cosa y se me desarregla otra, pero lo cierto es que hay que ir procesando distintas formas de hacer. Los chicos del INAU, por ejemplo, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con lo que denominamos en algún momento el tema del mundo equino. El mundo equino tiene un componente turístico, pero tiene otros, y entonces el Ministerio de Turismo y Deporte es la parte de deporte la que de alguna manera está trabajando junto con el INAU y con otras entidades para hacer la escuela de jockey. Y entonces, un problema que está planteado, que es que en el tema equino, los niños, para ser buenos jockey, tienen que empezar antes de los 18 años. Sin embargo, la ley en el Uruguay no permite el trabajo rentado de muchachos de menos de 18 años. Entonces, ¿cómo hacemos una aproximación para resolver un problema? Bueno, de hecho, han terminado unos cursos formidables hace unos días para que los muchachos del INAU y junto con Maroña han capacitado para ser cuidadores de establo y variadores. Ahora se le dio la opción de vareo y va a seguir creciendo eso, y cuando digamos, la modificación o la apertura nuevamente del hipódromo en Las Piedras, ahí se va a hacer una escuela para jockey, y que tiene que ver con todo eso. Entonces, son pequeñas medidas, sí, no resuelven los distintos problemas que tenemos cada una de ellas solas, pero aportan. Te diría, tomemos para el otro extremo del tema, los adultos mayores. Los estudios que están hechos y que a nivel internacional se han dado, es que el turismo, en la medida que ayuda a romper el fenómeno de la soledad, ayuda a mejorar la convivencia, a tener la vida activa, ocupada la mente en otras cosas, en las amistades, en la recreación, etcétera, baja notoriamente los temas, por ejemplo, el consumo de medicamentos. Estaba pensando en eso, Entonces, esto de las chicas, que en algunos casos han conocido otros mundos, le ha permitido, hoy son las que intercambian, por ejemplo, en el Facebook del turismo social, ya hay más de 1.300, 1.400 seguidores, en que ellas mismas hacen intercambio. Y, por ejemplo, cuando a las termas se llevó un grupo de quinceañeras, las que de Salto habían salido a hacer otro viaje en otro momento, fueron a convivir con ellas y hacer también una experiencia. Entonces, todo eso genera nuevas realidades que, como decíamos al principio, no resuelven por sí sola cada uno de ellos los serios problemas que existen, pero de todas maneras van en la dirección correcta. Hablando de nuevas realidades, mira, este mensaje no sé si es bueno o malo esto que está pasando, capaz que tenga un poco de todo. Dice Alberto, hay que controlar más la colonia Raigón. Hay comerciantes que hacen alarde de la fortuna que han hecho en 6 años, dice el canario. A ver, la verdad que el único aspecto en el cual puedo pensar que está relacionado eso es el tema de la gastronomía, porque ahí está terciarizada en Raigón las comidas. Ahora, cualquiera que vaya a Raigón sabe que uno de los puntos fuertes es lo que la gente come ahí, o sea que no se hizo a expensas de la mala calidad de la comida, y si alguien con una actividad económica legítima y que cumple con las condiciones que se le piden gana dinero, bienvenido sea. Para censurarlo, me parece. Pero no estoy, o sea, no quiero hacer una definición de esto, simplemente ese es lo que yo, de lo que conozco Raigón, es el único ángulo, porque los otros son trabajadores del BPS y son las actividades que yo conozco que se hacen ahí. ¿Y no hay otros comerciantes así en torno a la colonia? Que yo sepa, la verdad, ahora estoy así reflexionando sobre el tema de la limpieza del lugar, pero me parece que no. Mira. No conozco otro, la verdad, Sí. No. Pero de hecho genera fuente de trabajo y en algunos casos a alguna gente le ha generado hacer algún dinero. El otro día, por ejemplo, se inauguraron esta ampliación de capacidades que hubo, y ahí el dinero provino de una, por responsabilidad social empresarial, de la empresa Bull y el BPS, que mejoraron eso. Cuando se hizo la reforma de la piscina, fue una empresa constructora que ganó una licitación en la cual entre el BPS y el Ministerio de Turismo se abonó lo que correspondía.
cuando se arregló, se construyó el propio centro de reuniones que hay para 200 personas más o menos, eso también fue con licitación, así que la verdad no sé, de pronto tu oyente tiene otros elementos que aportar y bueno, bienvenidos sean en la medida que se entienda que hay algo que no corresponde con lo que debe ser, adelante. No, acá en realidad no dice ni que corresponde ni que no corresponde, dice que hay alguien que está hacia alarde que le ha ido bien. Bueno, pero... Pues yo digo, puede ser bueno, puede ser malo, decía que el mensaje. Parecería que nos tiene que ir mal para que efectivamente seamos uruguayos. No sé. Viste que a veces se dan esas cosas también, ¿no? No, y aparte, vamos a suponer que hay un comerciante que le va bien. A mucha gente le ha ido muy bien en la costa, yo tengo ejemplos en Rocha, le ha ido formidablemente bien. Y bueno, pero fíjate, hay alguna realidad de hoteles que estaban, que venían de la crisis del 2001-2002, sí. con un endeudamiento fenomenal, y que producto de haber aprovechado sus capacidades para el turismo social, eso permitió que fueran amortizando sus deudas y hoy no estén en esa situación. ¿Qué ventajas tuvo eso? Entre otras, que no quebró ese lugar, que se pudo desarrollar el turismo social y que hoy todos los uruguayos, en lugar de tener un clavo, hayamos saldado una situación. Así que desde ese punto de vista, si además a ese comerciante le fue bien, bueno, yo qué sé, me parece que son de las cosas, es como si ahora... No, digamos, alguien dijera, no, los trabajadores que están en la cooperativa del vidrio les va bien y están viviendo bien. Era mejor que estaba quebrada la empresa del vidrio, no sé, digo. A lo del Zunca le está yendo bien también, hablando de todo un poco. Y bueno, pero el otro día, por ejemplo, el Zunca tiene un fondo, ¿no? El otro día escuchaba a alguien que decía que están ganando demasiado. Digo, ¿cómo van a ganar demasiado? Bueno, pero se escucha esos comentarios, tal cual, no, hay que, no sé si el problema es igualar para abajo, parece que no es la solución, pero fíjate, el Zunca tiene un fondo, ¿sí? Sí. Para diferentes cosas, entrega entre otras cosas, el otro día me dijeron alrededor de 25.000 mochilas a los hijos de trabajadores del Zunca, compuestas con útiles escolares y demás cuando empieza el año. ¿Te imaginas que esa es una formidable actividad económica, ¿no? Porque hacer 25.000 mochilas... Totalmente. Ellos han buscado que empresas uruguayas las hagan, ¿no? Con materiales uruguayos. Bueno, en Uruguay no se produce tela como para poder hacer eso, por lo tanto hay que comprarla del exterior. Y a veces la experiencia no ha salido del todo bien, pero lo que con esos fondos también ellos se plantean apoyar con viajes a los trabajadores, pero no habían hecho experiencias como las que nosotros le promovimos, y el otro día se armaron, en 4 días vendieron las capacidades que tenían para hacer un viaje con el sistema del turismo que nosotros le estábamos estructurando. El turismo social. Y aclaro una cosa, no es que el ministerio venda, está claro, acá hay agencias de viajes que han integrado el sistema, o se han asumido que efectivamente con los criterios que nosotros tenemos o queremos que se desarrolle el turismo desde este punto de vista, se han incorporado, y quienes venden el turismo son agencias de viaje, no es el Ministerio de Turismo que comercializa nada. Bien, mi estimado Oliverov, en el cierre casi, un tema que va a estar en la agenda, va a estar en la consideración, supongo que va a estar en la concreción y también, descarto, va a estar en la polémica. El puente Laguna Garzón. Bien, ¿qué quieres saber? No, ¿cómo está esta situación? Ayer intercambiábamos algún punto de vista en lo que fue una nueva audiencia, en lo que fue otra nueva explicación y escuchar a los vecinos. Bien, a mí lo primero que creo que vale la pena señalar es que hoy, cuando en cualquier parte del territorio nacional hay una actividad que por su importancia en diferentes aspectos incide sobre la vida de los ciudadanos, existe una metodología para consultarlos, y eso me parece un enorme avance de la democracia. Primer punto, independiente del puente Garzón, de puentes de Montes del Plata o de lo que sea. De lo que sea. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, en Garzón tenemos un esqueleto ahí de hormigón desde hace décadas. Sí, que yo te decía otra vez, cuando se construyó no se consultó a nadie y nadie se opuso. Pero está el esqueleto inconcluso, como estaba la torre ejecutiva y como estaba el Sodre, décadas. Sí. Y como estuvo incluso parado el puente sobre el río Santa Lucía. Entonces, eso
de alguna manera, para el desarrollo del turismo y para el desarrollo de los departamentos... Las Torres en Malvin, estoy pensando en el aerocarril también, que tuvieron décadas. Sí. Ahí hubo hasta un error de análisis de si se podían hacer, ¿eh? Claro. No fue por un problema de que no se terminara. No, lo recuerdo claramente. ¿Cuántos días al año el Uruguay tiene una situación de vientos en ese lugar que permite que funcione un aerocarril? Un disparate. Bueno, pero bueno, está bien, eso... Como folclórico, me acordé en este momento. Era parte del paisaje. Sí. Bien, entonces, el puente, el tema de la conectividad en Laguna Garzón entre Maldonado y Rocha es un tema que está planteado como una necesidad para el desarrollo. ¿Eso quiere decir que se puede hacer cualquier cosa? No. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? En determinado momento se planteó hacer un puente en ese lugar. Bueno, como en muchos otros lugares se plantean hacer puentes, o sea, antes estuvo planteado el puente que se hace ahí también a pocos kilómetros en José Ignacio para vincularse con el resto de Punta del Este, ¿no? Entonces, en este caso, la envergadura de lo que estaba planteado generó un criterio de que podían haber impactos de diferente naturaleza, y estando establecido este criterio de consulta, se procedió a hacerlo. Eso dio opiniones de la población y eso dio también opiniones del organismo que hoy tiene el Uruguay, y que trabaja y que es punto de conflicto muchas veces y de comentario, como es la Dinama, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso se entendió que en las condiciones que estaba planteado el proyecto original no se podía hacer, no era correcto. Se hace una reformulación, incluso por parte de un arquitecto que creo que merece el reconocimiento de todos, porque desde el ángulo de la crítica fue capaz de generar una alternativa, ¿no? No, porque no era que estaba a favor de cualquier cosa, y que yo creo que, y aquí opino, porque esto es opinable, que desde el punto de vista de la creación, de la imaginación, de la innovación, yo creo que es un aporte que van a venirlo a ver desde diferentes lugares del mundo. Ojalá hubiera sido, quizá por las condiciones ambientales, la primer versión la que se hubiera podido construir, pero no lo permitían esas condiciones ambientales y por lo tanto lo de las balsas que se unían no es posible hacerlo. Pero buscaron una recreación a su vez nuevamente y traen una propuesta que me parece a mí por demás interesante. Es una propuesta que ya tiene todos los elementos que nos permiten decir que esa es la de menor impacto, la que cuida todo y demás. Yo creo que no, que todavía hay cosas para mejorar. Entonces, en todo este proceso, algunas de las personas que yo observé que criticaban, ni siquiera reconocían el hecho de que la administración y todos aquellos que estaban preocupados por la conectividad estaban haciendo caso a muchos de los comentarios que ellos habían hecho antes. O sea, tuve la percepción de que lo que estaban es aquí prácticamente, excepto poner más balsas, no se puede hacer nada. Y eso me parece que no era una solución, o no es una solución. Así que desde ese ángulo creo que es perfectible, es mejorable, hay espacio para seguir mejorando, y de todas maneras el ámbito en que se generó el otro día fue una nueva instancia, que creo que ahora hay que tomar en cuenta muchas de las cosas que allí se dijeron, para que cuando se haga el proyecto ejecutivo y se pase a hacer la licitación, se tengan en cuenta. Como, sí. Por ejemplo, ¿dónde va a ser el estacionamiento de quienes vayan, por ejemplo, a caminar por ese puente? No estaba planteado en la propuesta. ¿Dónde estaría eventualmente lo que pudiera ser una pequeña estación, o de alguna manera para personas que vayan en ómnibus a ese lugar a quererlo ver? No la vi. Creo que hay que mejorar los elementos para mejorar en lo relativo a la limpieza. O sea, dónde se coloca la basura y los desperdicios que quienes visiten ese lugar hagan. Claro. ¿Cómo se va a estructurar un centro de interpretación de esa misma laguna a la cual se va a cruzar, para que las personas que vayan allí no solo es un puente para cruzar, sino para poder valorar todo lo que tienen en un lugar que, aclaro, y me parece no menor, que hoy es parte del Sistema Nacional de Área Protegida? Sí, señor. Entonces, todo eso no estaba incluso planteado cuando se fue a hacer, cuando se hizo la primera variante del puente. Tampoco estaba planteado que la Ruta 10 se desafectara del sistema para que no puedan pasar transportes pesados. O
sea, todo eso me parece, yo qué sé, de una riqueza producto del intercambio de la sociedad. Seré curioso, porque capaz que ya está decidido, yo no he escuchado. El esqueleto del otro puente, ¿se tira abajo? ¿Eso queda como un monumento a la ineficacia y el mamarracho? ¿Qué pasa con eso? La verdad que no sé, Alberto, no te puedo contestar. Puedo averiguar y te lo puedo Sí, contar. porque estaría bueno capaz que sacarlo, pero capaz que estaría bueno dejarlo como un ejemplo de la burocracia también, ¿no? No sé, la verdad que ahí... Poner una placa, decir... digamos, lo que no queremos hacer es marchar hacia un camino inconcluso. Uh-huh. Pero no lo sé, Alberto, la verdad que eso no... Ahora me quedé pensando... Pero, digamos, no va a ser tan complejo saberlo, digo, se puede... Pero estoy seguro que deben haber dos versiones. Una que es sacarlo, qué sé yo, pero va a decir que eso va a generar escombro y va a alterar un poco, qué sé yo. Y otra, ¿por qué no? Un monumento a la burocracia. Bueno, de pronto se le puede dar alguna otra utilidad, digamos, un poquito más productiva. Pero podemos pensarlo. De todas maneras... Yo la primera vez que lo vi hace muchos años, ese puente inconcluso, me pareció algo felinesco realmente. Bueno, pero no quisiera Digo... terminar, digamos, este encuentro sin mencionar de todas formas algunas cosas que me parecen importantes. Por favor. O que me parece importante. Y es un reconocimiento explícito a lo que fue el trabajo en su momento de Aramis Lachinian al frente de la Dinama, luego de Alicia Torres en un periodo terrible como fue toda la discusión de lo de Bosnia, PM, y el trabajo que también el arquitecto Jorge Rux está desarrollando y lleva adelante en ese lugar, que es hoy, entre comillas, espero que se me entienda, un lugar embudo, porque por ahí pasan desde todos los emprendimientos fabriles a todos los emprendimientos urbanos, hasta llegar a estas discusiones, ¿no? Yo recuerdo hasta algunas propuestas que habían cercanas a José Ignacio y demás, y me parece que es muy desgastante, es una actividad que realmente implica un profesionalismo enorme, una calificación muy alta, y hace a la calidad de vida de todos nosotros mirando 50 años para adelante, que no es poco tema, sobre lo cual hay que ir construyendo conocimiento y construyendo capacidades para asegurar esto que hoy en el mundo es mirado como un refugio de calidad de vida, y me parece que eso es nuestro principal valor, y las realidades esas que después todos admiran también tienen nombres y apellidos, rostro, esfuerzo, transpiración, y por eso no quisiera, lo que no quiere decir estar de acuerdo en todo. No, está clarísimo. Pero creo que el otro día cuando estábamos en esa audiencia pública y por 3-4 horas escuchábamos las más diversas argumentaciones y de alguna manera la actitud con que Jorge Rux trabajaba me parece del mayor encomio, como fue con Alicia Torres y estar un 30 de agosto de hace unos cuantos años en Cabo Polonio, cuando se trataba de hacer una actividad que no fuera de agresión, sino de ordenamiento y de mejora de ese lugar que es patrimonio de todos y no de solo los que viven allí, y que, bueno, se ha transformado en esa puerta del Polonio que hoy todos disfrutamos, por suerte, y para mejora del trabajo turístico también del país. Mi estimado Oliveros, que arranque bien el próximo año, ¿eh? Muchísimas gracias a ti, a la audiencia de hace tantos años. Sí, señor. Que te sigue y que... Y a ti que hace tantos años que seguís con estos temas, recordemos que Oliveros estuvo con esta temática como Kichichán cuando asume por primera vez la izquierda la intendencia en Montevideo. Bueno, en eso estamos, Alberto. Y a Marcelo mi saludo a la distancia. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Benjamín Oliveros, gente, director nacional de turismo, esta mañana con nosotros, aquí en la 30, aquí en la Rueda de Amareando. Desde hace 30 años, en este mismo punto del dial, apostamos a esta cosa maravillosa que es la comunicación. En la reflexión, íntima o compartida, en la crítica, en el encuentro y en el desencuentro, siempre generamos espacios de ida y vuelta. Siempre en la siembra de afectos y encuentros. Amargueando, con Alberto Silva y Marcelo Díaz.